Muy bien, hermanos, vamos a tomar los lugares. Muy bien, vamos a empezar entonces. Voy a pedirles si pueden tomar sus lugares. Vamos a comenzar. Vamos a... ¿Qué les pareció el estudio de esta semana? ¿Estuvo interesante? Y esperamos que cada uno de nosotros podamos penetrar un poquito más en la Escritura y poder disfrutar y apropiarnos de la Escritura y poder sacar lo mejor de ella, para poder también buscar ese crecimiento. Es interesante, pues me subí acá y empecé a pensar en algunas cosas en cuanto a lo que es la obra de Dios. Y creo que lo que vamos a ver hoy tiene que ver mucho, quizás, quiero que lo relacionen un poco en cuanto a nuestra vida y la obra de Dios dentro de la iglesia. Quiero que lo relacionen con esas dos cosas, con tu persona, con mi persona y con la obra de Dios dentro de la iglesia. Cuando pensaba en lo que nos toca para hoy estudiar, quiero que leamos un pasaje antes de comenzar. Vamos a ir a Esdras, capítulo 5, y en el versículo 1. Y quiero en primer lugar pensar cómo estaba el pueblo en ese tiempo. El versículo 1 del capítulo 5 de Esdras dice así: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Idón, ambos profetas, dice, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Ahora, es interesante pensar esto, la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel ahora en este capítulo. Si uno se pregunta y dice cómo estaban ellos realmente, cómo estaba el pueblo en ese tiempo, cómo estaba su ánimo en ese tiempo también, cómo estaba el ánimo del pueblo de Dios, cuál era la profecía a la que se refería acá este pasaje, cuál era esa profecía que se refería. Y quizás nosotros podemos hacernos muchas preguntas y quizás mucho tiene que ver con el ánimo. Y si se dan cuenta, este capítulo y todo lo que van a ver tiene que ver mucho con el ánimo en medio de la construcción. Pero quiero que nos preguntemos esto: ¿cómo estaba el ánimo del pueblo? ¿Cómo estaba el pueblo en medio de todo esto? Yo te quiero preguntar también, y quisiera que cada uno de nosotros nos preguntemos cómo está nuestro ánimo en medio de, quizá podríamos decir, en medio de la vida cristiana y el crecimiento. Yo no sé cuánto tiempo tenés de creyente, pero en medio de todo este crecimiento, ¿cómo está tu ánimo? En medio quizá ahora de la iglesia, de todo lo que estamos viviendo como iglesia, ¿cómo está tu ánimo? Y yo quiero que nos preguntemos en esta noche, mañana, ¿cómo está nuestro ánimo? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos como iglesia? Antes de comenzar vamos a orar y vamos a dejar este tiempo en la mano de Dios para que el Señor en esta mañana pueda hablar a nuestra vida y podamos ser desafiados por su palabra. Y me gustaría que sea el Espíritu de Dios quien hable y quien nos desafíe en esta mañana. Entonces vamos a orar. Señor Dios, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias, Señor Dios, por este estudio, Señor Dios. Agradecerte porque a través de él, Señor, tú nos desafías, Señor Dios, y aún nos muestras cómo nosotros estamos también viendo aún la historia hace miles de años, Señor, atrás, y aún hasta hoy tú nos marcas cosas, Señor, a nosotros. Te rogamos por este tiempo, por tu palabra,
para que sea, Señor, desafiante, que sea tu Espíritu Santo que penetre en nosotros, Señor Dios, y que sea Él quien hable en nuestra vida, Señor. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, cuando comenzaba dice la profecía de quién, de Ageo y de Zacarías. Va a comenzar esta profecía y comienza el versículo 1 en el capítulo 5. Y quizá nosotros podemos empezar con esto, preguntándonos en cuanto a lo que le decía recién, cómo estaba el ánimo del pueblo, cómo estaba el pueblo en esa ocasión. Y todo esto tiene que ver cuál era la profecía también a la que se referían. Entonces, todo esto tiene que ver con un tema central en este capítulo y quizá en esta carta, que tiene que ver con ¿qué? Con la reconstrucción de ¿qué? Del templo. Con la reconstrucción del templo. Yo quiero que esto lo asocien también, llevándolo a lo práctico. Esta reconstrucción también nosotros lo podemos hacer como una aplicación secundaria pensando en nuestra propia vida, en nuestro propio crecimiento. Entonces, podemos guiarlo por ese lado también. El templo del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, y la reconstrucción, esa reconstrucción que es cada día en nuestra vida, donde cada día aprendemos, cada día el Señor nos enseña, nos demanda, nos pide también que nosotros demos un paso más allá, que pongamos un ladrillito más en nuestra vida. Entonces, vas a ver esto. Fíjate, capítulos anteriores nosotros ya vimos cómo Ciro había llamado al pueblo de Israel a construir el templo. Viene el desánimo, viene después, comienza un tiempo donde se paraliza la reconstrucción del templo. Y fíjate, después va a empezar, el tema central tiene que ver con esta reconstrucción renovada. Van a comenzar a renovar fuerza, podríamos decir así, para volver a comenzar la construcción del templo. Se renuevan las fuerzas para volver a construir, después del desánimo, después de todo lo que pasó, lo que vieron también el domingo pasado. Vuelve a comenzar todo. Volvemos otra vez a empezar a levantar ladrillito y cosas así. Entonces, yo quiero que en esta mañana nosotros podamos ver algunos aspectos en cuanto a esta construcción en el templo. Quiero que veamos algunas cosas que tienen que ver aún con nuestras vidas. Y quiero que empecemos entonces, y volvamos un poquito atrás. Volvamos atrás porque en el capítulo, cuando hablamos en el capítulo 5, versículo 1 dice, profetizó Ageo y Zacarías, hijos de Idón, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judea y en Jerusalén en el nombre del Señor. Ahora, es interesante en primer lugar pensar en cuanto a esto. ¿Cuál era esa profecía? ¿A qué se referían en cuanto a esto? Para eso, antes de volver atrás, vamos a ir a Ageo. Y quiero que pongan sus dedos en esos dos libros porque durante toda la mañana vamos a estar solamente en estos dos libros. Vamos a estar viendo tanto Ageo como Esdras. Entonces, vamos a ir al capítulo 1. Y es interesante que hablando en cuanto a esta profecía tenía que ver con que en el capítulo 1, fíjate lo que va a decir el versículo 1. Vamos a ver algunas cosas nada más. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio de ¿quién? De los profetas Ageo. ¿Y quién más? Fíjate, va a venir esta profecía. El versículo 2 va a decir esto: así habló Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice de esta forma. Hablaba al principio y le decía cómo estaba el pueblo, cómo era la situación en la que ellos se encontraban, y ellos se encontraban de esta forma. Dice el versículo 2, ahí casi a la mitad, dice, no ha llegado aún el tiempo de volver a reconstruir ¿qué cosa? La casa de Jehová. Fíjate, ¿cuál era el ánimo que había dentro del pueblo de Israel? Jehová le iba a decir, ustedes dicen de esta forma, ustedes dicen, no, creemos que no ha llegado el tiempo para que sigamos edificando la casa de Jehová. Y creemos que pues el Señor nos detuvo por algo y todavía no es el tiempo. Y todavía no tenemos que hacer nada, no tenemos que mover un dedo. Y ese era el concepto y lo que el pueblo de Israel se encontraba. Estaba ahí de alguna forma diciendo, no, el Señor no quiere que continuemos con la construcción. Y eso es lo que el Señor Jesucristo el Señor iba a decir en medio de esta profecía. El pueblo dice esto, no ha llegado el tiempo, no es el tiempo de la construcción del templo, por eso nos detuvimos. Yo les pregunto una cosa, cuando hay desánimo, cuando hay prueba, ¿quiere decir que el Señor dice no? ¿Quiere decir que el Señor dice no, ahí te quedas? Yo creo que cuando hablé sobre el capítulo 1 de Esdras, conté un poquito cuando me fui al Instituto Bíblico. Durante los 5 años oré
por ir al instituto bíblico. Mi último año yo dije, yo creo que el Señor no quiere. Pero cuando uno dice no, ¿qué dice el Señor? El Señor les dijo que sí, porque después más adelante, fíjate en el versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos. En primer lugar va a decir esto: medita sobre vuestro camino. Porque eso es lo que le iba a decir. En primer lugar, fíjate cómo está tu ánimo. Fíjate cómo está tu ánimo, y dice, medita sobre tu camino. Y el pueblo de Israel iba a decir, medita sobre tu camino, cómo estás. Y a nosotros nos dice de la misma forma, medita cómo está tu camino, porque quizás no estás viendo que Dios quiere mostrarte una maravilla más adelante. Versículo 8 va a decir, subid al monte y traed madera y reedificad la casa. ¿Qué le va a decir? ¿Que se esperen un poquito? No, suban al monte, empiecen a trabajar, y le va a decir, y edifiquen la casa de Jehová. Más adelante nos vamos a meter un poquito más en Ageo. No me voy a ir a Zacarías, pero fíjate, va a decirle, edifiquen la casa de Jehová. Cuando el pueblo de Israel iba a decir que no ha llegado el tiempo, quizá el Señor no quiere, pero el Señor quería mostrarle su maravilla, y a través de este capítulo nosotros vamos a ver cuán bueno y cuán grande es Dios, aún mostrando su provisión, mostrando muchas cosas que la vamos a ver hoy. Entonces, fíjate, no solamente eso, fíjate que dice que también, bueno, más adelante lo vamos a ver, pero el versículo 12, y yo Zacarías, hijo de Saltiel, va a mencionar más adelante en cuanto a esto, en cuanto a cómo Dios levantó el ánimo del pueblo. Y yo quiero que con estos pasajes que vimos ahora en Ageo, ustedes puedan ver esto. ¿El pueblo cómo estaba? ¿Animado o desanimado? Desanimado. ¿Por qué? Porque la construcción se paralizó, y dice que se paralizó casi 16 años. O sea, no fueron 2 días, ni 3 días, ni una semana. ¿Te imaginas que tu vida cristiana comienza y en un momento se paraliza y parás por muchos años? Cuando volvés a comenzar, ¿qué haces? ¿Volvés a comenzar de donde te quedaste o tenés que volver a empezar de nuevo? Empezar de nuevo. Y ellos estaban igual. Habían comenzado con la construcción hace 16 años, viene y comienza todo de nuevo. Y el pueblo comienza con un ánimo diferente. Con un ánimo diferente. Por eso les decía que en primer lugar nosotros podemos ver acá cómo ellos estaban desanimados, pero Dios, ¿qué va a hacer? Va a restablecer su ánimo. Primero va a comenzar restableciendo su ánimo, diciéndole, ustedes dicen que no es el tiempo de Dios, pero siendo yo Dios digo que este es el tiempo. Y va a decir, vayan y hagan tal y cual cosa. Entonces, yo te sigo preguntando en esta mañana, ¿cómo está tu ánimo? ¿Cómo está mi ánimo? ¿Cómo está mi ánimo? ¿Cómo está nuestro ánimo como iglesia? Fíjate, el tema tiene que ver con el renuevo, este desafío de la construcción del templo. Pero en primer lugar quiero que vayamos otra vez a Esdras y comencemos. En medio del ánimo, en medio de cuando las cosas comienzan bien y comienzan a funcionar. ¿No te pasó en tu trabajo? Comenzaste con un trabajo y en el trabajo todo bien, parece que todas las puertas se te abrían, pero en medio de todo eso se tiene que ¿qué? En algún momento se cierran las puertas, en algún momento comienza el desánimo. En medio de la construcción del templo dice que viene la oposición de la construcción del templo. En medio de todo este ánimo que el pueblo tenía, el pueblo ya estaba de alguna forma, el Señor por medio de la profecía de Zacarías y de Ageo, iban a restablecer su ánimo delante de Dios. Pero ¿qué iba a pasar acá? Iba a venir la oposición. Siempre, siempre en la vida cristiana, siempre en la obra de Dios, en medio de todo el ánimo de la iglesia trabajando para una misma visión, del creyente intentando crecer, va a venir el desánimo. Y el desánimo no viene porque Dios te quiere destruir. El desánimo viene por personas que no quieren ver crecer la obra de Dios, por personas que no quieren verte crecer. Y acá iba a pasar lo mismo. Por eso yo recién le decía, vamos a regresar un poquito al capítulo 4 y vamos a recordar lo que vimos también la semana pasada en cuanto a este desánimo. En medio de la construcción del templo iba a venir este desánimo. Entonces en el versículo 1 del capítulo 4 de Esdras va a comenzar ahí en cuanto a la oposición que se levanta contra el pueblo de Israel y la construcción del templo. Oyendo, dice el versículo 1, oyendo los enemigos de quién, de Judá y de Benjamín, que los venidos, dice, versículo 1 del capítulo 4 de Esdras. ¿Sí? Ok. Dice ahí, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los
venidos del cautiverio, edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Vinieron a Zorobabel y van a decir, vinieron a estas personas específicas. Fíjate que no fueron a cualquiera, sino que fueron ¿a quién? A los que estaban a la cabeza. ¿Y qué dijeron? Pues miren, ¿se acuerdan la historia de lo que vimos la semana pasada? Se acercaron a ellos y dijeron, pues ¿por qué no empezamos a edificar juntos y trabajamos juntos y ahí le echamos ganas y entre todos nos apoyamos y construimos el templo? Y venían con sus engaños, pero de alguna forma, fíjate, versículo 2, vinieron a Zorobabel y también iban a venir también al pueblo, a los jefes de casa paterna, pero el versículo 3 dice Zorobabel, Josúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron que van a ser claros, ¿no? Van a ser claros y van a decir, ¿saben qué? No nos conviene. No nos conviene. ¿Y por qué? ¿Por qué no nos conviene? Porque ellos tenían claro de lo que había dicho de alguna forma Ciro en el capítulo 1. Si nosotros vamos al capítulo 1, versículos 2 y 3, ¿se acuerdan lo que Ciro había dicho? Dice que él va a dar un decreto, pero el decreto no iba a ser de Ciro, iba a ser ¿de quién? ¿De parte de quién? Iba a ser de parte de Dios, y dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa ¿a quién? A Jehová. Pero en el versículo 3 dice, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová Dios de Israel. Fíjate, él iba a dar una orden específica, Dios iba a ser directo, iba a decir solamente el pueblo de quién, de Israel. Pero acá iban a aparecer en el capítulo 5, en el capítulo 4, perdón, este grupo de personas. Y iban a aparecer ¿para qué? Para desanimar al pueblo de Israel. Por eso en medio de la construcción iba a venir el desánimo. Y en medio de eso ellos iban a decir, no nos conviene. Porque tenían en claro lo que el Señor le había dicho antes, lo que había dicho en cuanto a esto. Y eso es lo que vimos la semana pasada. Cómo vino todo este complot que ellos arman contra el pueblo de Israel, mandando cartas, levantando falsos testimonios y metiendo ciertas cosas. ¿Para qué? Para que la obra se detenga. ¿Esto no te hace pensar en nosotros, en la iglesia? En la iglesia no hay gente que se levanta para que la obra se detenga. O cada vez que hay que hacer una actividad o hay que empezar un discipulado con alguien, ¿no hay siempre alguien que se levanta como oposición? O en medio de tu trabajo se levantan oportunidades para que el evangelio se predique y no hay oposición. ¿Y esto es malo o es bueno? ¿Es malo o bueno? Muchas veces es bueno, porque Dios, lo vimos en Romanos, todo lo malo lo convierte en ¿qué? Los propósitos de Dios no están, quizás muchas veces nosotros no lo entendemos. Y quizás nosotros vemos siempre el presente nada más, pero no vemos el futuro como Dios ve. Dios siempre ve en medio de lo que está sucediendo con un propósito sublime para su alabanza y gloria. Ahora, fíjate, eso estaba pasando con el pueblo de Israel. En medio del desánimo, la oposición que había, aún así ellos lograron su objetivo. Porque en el versículo 23 del capítulo 4 dice entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rum y de Simaís, secretarios de sus compañeros fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia la obra que se estaba edificando. Dice entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y paró la obra después de todas las acusaciones y todos los inventos y todas las cartas que se mandaron y todo lo que se hizo, hasta mandaron a hacer una historia desde el final. Si ellos se levanten y este es un pueblo rebelde y esto es esto, hicieron que la obra cesara. Y esa obra paró por casi 16 años. La obra cesó. Y fíjate que el desánimo vino al pueblo de Israel. El desánimo estaba en el pueblo de Israel. ¿Qué pasó? Dios nos lleva a un lugar y ahora nos detiene. Y por eso viene Ageo y el capítulo 1 va a decir eso. ¿Cómo se encontraba el pueblo de Israel? Dios iba a mandar una profecía y de alguna forma ustedes están de esta forma. No es el tiempo de Dios. Nos detuviste, pero ya pasaron 16 años.
A veces Dios nos dice alto a algo y tenemos tanto miedo de seguir adelante que pasan años y años y años y no damos un paso adelante. Así estaba el pueblo de Israel y vino el desánimo. Pero es interesante que en medio de la oposición, vas a ver también la reconstrucción del templo es renovada. Y era lo que veíamos al principio, la reconstrucción en medio del desánimo. Siempre Dios iba a hacer eso. Cada vez que el pueblo se arrepentía iba a mandar profeta y de alguna forma iba a levantar el ánimo del pueblo. Y el pueblo no podía levantar su ánimo por sí mismo. El pueblo no podía decir, bueno, ya nos hicieron cesar la obra del Señor acá, entonces ahí nos quedamos. No, el Señor tenía que de alguna forma hacer algo. Por eso vamos a ver versículo 1 y 2 del capítulo 5 de Esdras. Bueno, el versículo 1 ya lo leímos, pero dice el versículo 2: entonces se levantó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios le ayudaron. Fíjate, aún así siendo los profetas, yo me imagino, en la obra de Dios nosotros no solamente es pararte y enseñar y hacer esto. Muchas veces tenés que, ¿cómo se dice acá? Arremangarse y poner manos a la obra. Y era lo que habían hecho acá. Se levantaron y estos dos personajes iban a ser clave para el ánimo del pueblo de Israel, más allá de los profetas. Pero estos dos, lo que es Zorobabel y Josué, iban a ser personajes clave dentro de la obra de la construcción del templo. Porque nosotros de alguna forma podemos irnos un poquito, vamos otra vez a Ageo. Vamos otra vez. Estos dos personajes tienen algo en común, fíjate. En primer lugar, Zorobabel, hijo de Salatiel, era un gobernador de Judá. Dicen que este personaje, solamente nombrado aquí, él fue uno de los que estaba a la cabeza de la obra, junto con Josué. Y muchos escritores dicen que quizá él no vio terminada la construcción del templo, pero aún así él estuvo ahí y fue uno de los principales que, fíjate lo que va a decir acá el versículo 12 del capítulo 1, y oyó. Yo quiero que presten atención a esta palabra, oyó. ¿Escucharon qué es? Zorobabel escuchó la voz de Dios. ¿Saben que en medio del desánimo, en medio de lo que es personas que se oponen a la obra de Dios, uno tiene que prestar atención a lo que Dios quiere decir? Porque acá de alguna forma ellos dicen que estaban confundidos, pero el versículo 12 dice: oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué su hijo, dice, ¿oyeron a qué cosa? ¿A la palabra de quién? A la palabra de Dios. Cuando comienza una obra, cuando Dios empieza a hacer algo en la vida de alguien, cuando empezás a ver oposición en medio de ello, es donde uno tiene que prestar atención. Una vez en el Instituto Bíblico alguien predicó sobre esto y él decía: está atento, escuchar la voz de Dios. Yo creo que en este tiempo, después de 16 años, lo que los profetas le estaban diciendo es escuchar la voz de Dios. Y acá lo que hizo la diferencia, fíjate, si nosotros volvemos un poquito atrás, dice que los padres pecaban, se alejaban y ¿qué pasaba? Dios les daba el juicio. Acá, ¿cuál era la diferencia? Que ellos estaban paralizados durante 16 años, pero vino la voz de Dios y ¿qué pasó? Ellos escucharon. Y ese escuchar no tiene que ver solamente con abrir tus oídos bien así para que puedas escuchar, sino que abrieron su oído del corazón y escucharon a la voz de Dios. Por eso, fíjate, el versículo 13, entonces Ageo, versículo 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto de ¿quién? Del pueblo. Despertó Jehová, ¿por qué? Porque prestaron atención a la voz de Dios. Dios despertó el ánimo en el pueblo de Israel. Y vas a ver al pueblo de Israel preparado para comenzar la obra de nuevo. Por eso les decía al principio, la reconstrucción del templo era reanudada
iba a ser reanudada con el ánimo. Nosotros no podemos comenzar una obra si tu ánimo está por el piso. Si querés crecer en la vida cristiana y tu ánimo está por el piso, no. El Señor debe de trabajar primero en eso, en cómo está tu ánimo. Acá el pueblo de Israel estaba diciendo, no es el tiempo, el Señor nos quiere tener acá quietito. Pero el Señor iba a decir, no, hay que empezar primero vayan y traigan madera y hagan esto y comiencen. Pero el Señor iba a restablecer, antes de restablecer el templo, ¿qué iba a hacer? Iba a restablecer el ánimo ¿de quién? Del pueblo de Israel. Yo quiero preguntar ahora, otra vez, ¿cómo está tu ánimo? Y quizá por ahí puede ser un poquito más directo con los líderes y personas que están encargadas dentro de la iglesia. ¿Cómo está nuestro ánimo? En medio de la obra de Dios, muchas veces viene la oposición, muchas veces viene el desánimo, pero preguntámonos a nosotros, ¿cómo está nuestro ánimo? ¿Cómo está nuestro ánimo para continuar? Fíjate que la oposición va a estar. Quizá muchos de nosotros estamos diciendo, pues esperemos a ver qué hace el Señor. Y quizá estamos diciendo, no es el tiempo. Pero el Señor dice que lo que nosotros tenemos que estar atentos es a la voz de Dios, a lo que Dios nos quiere decir. En el versículo 12 dice, y oyeron. Yo creo que nosotros debemos de escuchar la voz de Dios hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Entonces el pueblo estaba reanudando esta construcción, pero estaba reanudando de adentro y después iban a poner manos a la obra. Iban a empezar primero acá, donde estaban todos dolidos y pensando y diciendo que el Señor nos dejó y estaban confundidos. Pero el Señor de alguna forma iba a restablecer todo eso. ¿Iba a restablecer para qué? Para de alguna forma después ver la reconstrucción del templo es desafiada. No solamente cuando ya está restablecido y comienzan a trabajar, la restauración iba a ser desafiada para ver si realmente esas decisiones que estabas tomando eran genuinas. Y acá con el pueblo de Israel ya tenía el ánimo. El pueblo de Israel ya fue por la madera. El pueblo de Israel ya estaba de alguna forma enfocado a continuar con la obra de Dios. Ya el Señor le había dicho, empiecen, ya no tengan la idea de que el Señor no quiere. El Señor sí quiere que comiencen a edificar la casa. Cuando comiencen a edificar la casa va a venir el versículo, vamos a volver a Esdras, capítulo 3. El capítulo 3 dice, entonces en aquel tiempo vino a ellos, ¿quién? Atanaías. Y este personaje también iba a ser un personaje clave, esos personajes que aparecen en nuestra vida y de alguna forma quizás decir, apareció y quizá otra vez volvió a pensar y dice, puede llegar otra vez la oposición o puede llegar otra vez el desánimo, pero fíjate cómo Dios convierte todo para su honra y gloria. Porque fíjate, versículo 3 dice, entonces, en aquel tiempo vino a ellos Atanaías, gobernador del otro lado del río, y Bosanía y sus compañeros, y le dijeron así, ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa? ¿Quién ha dado orden? Y fíjate, va a empezar otra vez de la misma forma, ¿se acuerdan en el capítulo 4? Podemos edificar con ustedes, podemos hacer esto otro, pero acá iba a venir y iban a hacer preguntas muy exactas, muy así. ¿Quién les dio permiso? En pocas palabras iba a decir, ¿quién les dio permiso? ¿Quién autorizó todo esto? Y no solamente eso, dice, ¿y cuáles son los nombres de las personas que están al frente? Ahora fíjate, es un poquito más como más directo, porque va directamente y dice, ¿quién les dio permiso? ¿Quién son los encargados de que todo esto pase? Y ahí aparecen a la cabeza, ¿quién? Los ancianos. Aparecen a la cabeza. ¿Te das cuenta que siempre va a haber demanda de otras personas de afuera hacia los líderes, quizás de dentro de la iglesia? Y acá vas a ver cómo desafiado. ¿Por qué? Porque Atanaías iba a hacer algo. Iba a comenzar con una investigación. Que podía detener nuevamente la obra. Recién comenzamos y ahora otra vez viene todo esto. ¿Y qué hace? Otra vez con el rey Darío. Y va con el rey Darío diciendo, pues estos judíos están edificando la casa, y va a empezar otra vez la historia. Y quizá muchos de ellos también pensaban lo que pasó en el capítulo 4. Otra vez la misma historia. Quizá van a empezar con sus falsas acusaciones y comenzar otra vez la oposición y comenzar todo esto. Y acá es donde nosotros vemos cómo es desafiada, pero también nosotros podemos ver la gloria de Dios. Ver cómo Dios se manifiesta en medio de todo esto. Cómo Dios, lo podemos decir de alguna forma, cómo el Señor encamina todo esto para ver su
lo que lo escribí, para que no se me olvide, su protección divina, para ver su protección divina, en medio de la construcción del libro, a demostrar la protección divina para el pueblo de Israel. Y lo vas a ver acá. Ellos también habían preguntado sobre eso, en el versículo 8. Perdón, versículo 8 no. Fíjate, después de ellos mandar la carta a Darío, mandar la carta de lo que habían preguntado y lo que sabían, ellos dieron testimonio de lo que estaban haciendo y no respondieron, y dice que le respondieron diciendo: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra y edificaremos la casa. Y saben que en este pasaje, en el versículo 11, yo veía cómo ellos de alguna forma tenían en claro, ahora sí como ellos tenían en claro. ¿Se acuerdan cuando comenzamos con el capítulo 1? Cuando ellos comienzan con el decreto del rey, antes de que ellos fueran llevados cautiverio a Babilonia, el pueblo de Israel ¿cómo estaba? Era un pueblo rebelde, se habían alejado de Dios y no tenían nada en claro. Ahora este pueblo sí quizás se detuvo, pero ahora ya tenían claro cuál era lo que Dios había llamado, y no tanto por el decreto de Ciro, sino porque Ciro había sido usado por Dios. El decreto de Ciro había sido dado ¿por quién? Por Dios. Y ese decreto de la construcción del templo era solamente el mandato de Dios, y ahora lo iba a volver a firmar con Ageo y Zacarías. Iba a volver a firmar ese decreto, y de alguna forma acá en medio de todo esto ellos ya lo tenían claro. Ya no iba a pasar de nuevo igual, ya no iba a ser la misma historia donde venían e inventaban cosas, sino que de alguna forma aún las personas que llevaban esta investigación iban a ser también un poquito menos acusadoras, porque fíjate, el versículo 17 dice: ahora sí, si el rey le place bien, y ahora si el rey parece bien buscar en la casa de los tesoros del rey que allí en Babilonia, y es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar la casa de Dios en Jerusalén, y se nos enviase a decir la voluntad del rey sobre esto. Ahora, es interesante pensar en esto. Ellos habían dado su investigación. ¿Quién eran las personas a cargo ahora de comenzar con todo esto? ¿Quién les dio la orden? Ellos van a mencionar quién. Se iba a hacer toda esta investigación. Se iba a hacer toda la investigación si era cierto de este decreto o no. Porque acuérdense que ya había pasado más de 16 años. Y se acuerdan que en ese tiempo los reyes cambiaban, como cambiarse en la playa. En ese tiempo cambiaban de rey cada cierto tiempo. Pero fíjate que el pueblo ahora sí tenía en claro lo que el Señor le había dicho. Si nosotros vamos ya al capítulo 6, vamos a ver cómo la reconstrucción del templo es protegida, cómo la reconstrucción de este templo es protegida en medio de todo esto, en medio de la oposición, en medio de ver cómo Dios restablece el ánimo del pueblo. Vas a ver cómo Dios protege la obra del Señor. Y yo te digo, como iglesia nosotros ya tenemos mucho tiempo acá, ya voy para 5 años acá. Pero si nosotros nos ponemos a pensar como iglesia, cómo Dios protegió la obra en este lugar, cómo Dios la mantiene, y si pensás en tu vida, cómo Dios mantiene la obra en este lugar, y cómo nosotros también vemos su protección en medio de situaciones, vas a ver el pueblo igual. Vas a ver el capítulo 6, entonces el rey Darío dio la orden de que se buscase en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallado lo que había dicho Ciro en el capítulo 1. No nos vamos a meter más porque ya no me queda mucho tiempo, pero fue hallado el decreto de Ciro, que en el capítulo 1 iba a decir que se construya la casa y edifiquen el templo, y va a ser específico con el pueblo de Israel. Pero también, fíjate, después de que se encuentra este libro, se va a leer el libro, pero también si te vas al versículo 6, vas a ver acá el mandato o el decreto que Darío iba a hacer con estas personas. El pueblo de Israel esperando el informe y todo esto. Pero vas a ver cuál iba a ser la respuesta de Darío para con las personas haciendo esta investigación. Y el versículo 6 dice: ahora pues, Tanaía, gobernador del otro lado del río, Setará, Basanaí, ¿por qué le ponen tanto nombre raro?
y nuestros compañeros de los gobernadores que estaban al otro lado del río, fíjate lo que le va a decir en primer lugar: alejate de allí. ¿Alejate de dónde? De Jerusalén. No solamente le va a decir alejate de ahí, sino después le va a decir deja que se haga la obra de esa casa de Dios. Deja que se haga la obra de la casa de Dios. Primero va a sacar a los enemigos, va a sacar a esas personas que son la oposición. Después le va a decir deja que lo hagan tranquilo, deja que se construya, que se siga la obra. Y Dios va a ir encargándose de cada cosa. Fíjate el versículo 8. Y por mí es dada orden de lo que había de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene el tributo del otro lado del río, sea dada puntualmente a esos varones lo necesario. Fíjate, versículo 8 y versículo 9 va a hablar en cuanto a eso, dar lo necesario para la edificación de la casa y para mantenimiento de la casa de Dios. Pero a mí me llama mucho la atención lo que él va a decir en el versículo 10, para que ofrezcan sacrificio agradable a quien, al Dios del cielo, y oren por quién. Yo creo que Darío fue alguien muy sabio pensando en cuanto a esto, que se edifique la casa donde se iba a hacer sacrificio y se iba a ofrendar y se iba a hacer, pero primero también que se ore por mí y por mis hijos y quizá por mi reinado. Iba a ser tan directo en cuanto a esto, y vas a ver la provisión, porque después más adelante va a decir que se dé puntualmente, día a día, lo necesario, lo que los ancianos pidiesen para la obra y la construcción y lo necesario. Aún va a mencionar las vacas, vino, aceite, todo lo necesario. Te das cuenta que cuando Dios empieza con una obra, hay una canción que dice que aquel que la obra comenzó, Él es fiel para terminarla. Y cuando Dios comienza una obra, Él es fiel para terminarla. Acá en la reconstrucción del templo, Él iba a mostrar la oposición, iba a mostrar el desánimo, iba a mostrar cómo se restablece ese ánimo, pero también iba a mostrar cuál era su protección hacia la obra, mostrando la provisión, esa provisión divina que iba a venir. Cuando uno piensa que otra vez va a venir la oposición, y cuando uno dice no, el Señor no quiere, pues el Señor muestra su gloria. Y acá en medio de este pasaje nosotros vamos a ver cómo Él muestra, proveyendo lo necesario para continuar con la obra. Y proveyendo lo necesario aún ¿para qué? Para dejar de lado esa oposición, porque acá iba a sacar a toda oposición. Y fíjate que en su decreto que va a decir Darío, va a decir que aún hasta las personas que se quieran oponer a esto, ¿qué iba a pasar? Iban a sacar una maderita de su casa y ahí te iba a colgar, y también su casa iba... Pero después va a mencionar a los reyes y después va a decir que se ha sacado lo necesario para que la obra continuase. Yo pregunto nuevamente, ya terminando, ¿cómo está tu ánimo? Y vuelvo a preguntarte, quizá estamos nosotros de alguna forma diciendo no, yo creo que no es el tiempo de Dios, pero a mí me encanta saber cuando el Señor te dice andá y hacé esto otro, porque el Señor, nosotros decimos no, pero el Señor dice sí. Y muchas veces te preocupas porque decís, bueno, se levanta la oposición y ahora ¿qué? Se viene otra vez la tormenta, pero el Señor muestra a través de esa tormenta su provisión divina. Se ve como Dios exalta su propio nombre en medio de todo esto, porque en medio de todo esto aún así Darío dio gloria a Dios. Y vas a ver que aún en medio de toda esta oposición y querer reconstruir el templo, el ánimo vuelve al pueblo por ver la mano de Dios. Y es interesante que muchos de ellos quizá hicieron esto y se pusieron a trabajar, pero Dios hizo su parte. Por eso en la obra de Dios nosotros necesitamos personas que se levanten y que comiencen a trabajar, porque el Señor no dice quédate ahí esperando, ya bien, no, levántate y hacé esto y hacé aquello y déjame hacer lo mío. Y el Señor se encargó. Ahora, ¿saben que el pueblo de Israel en este pasaje creyó a Dios? No creyó el decreto de Darío o el decreto de Ciro. Creyó a la palabra de Dios, porque dice que escuchó. Y yo creo que en esta mañana terminemos con esto. Escuché la voz de Dios, escuchemos la voz de Dios. Yo no sé cómo estemos cada uno de nosotros,
en medio de la construcción de esta iglesia, en medio del crecimiento en la iglesia. Yo no sé cómo esté tu ánimo, pero sí lo que puedo decir es presta atención, escucha la voz de Dios y escuchala, porque cuando la escuches te vas a tener que poner a trabajar. Porque cuando el pueblo de Dios escuchó la voz de Dios, ¿qué hizo? Tuvo que trabajar. Y quizá para muchos de los que estamos hoy acá, el trabajo es doble. Quizá el trabajo es doble, pero escucha, porque el Señor quiere mostrarte su maravilla. El Señor te quiere mostrar cuán glorioso es su nombre y cómo Él hace las cosas y qué sentido del humor tiene Dios. Porque algo que podía ser opuesto se convirtió en algo que iba a ser una bendición para Él. Y yo quiero terminar con eso diciendo: Dios, de alguna forma, el tiempo que nos permite vivir ahora, creo que nosotros debemos estar atentos a lo que Dios quiere enseñar, a lo que Dios nos quiere decir. Y vamos a ver. Si no me tiran con la campana. Oramos. Señor Dios, te damos tantas gracias por tu palabra. Y agradecerte porque en medio de todo esto, Señor, tú mandas tus palabras exactas, Señor, para restablecer aún, Señor, nuestros ánimos, para aún restablecer, Señor, nuestra fuerza para construir, Señor Dios, y seguir trabajando en tu obra, Señor Dios. Rogarte por cada una de las personas de la congregación, Señor, que sea animada por ti, Señor Dios, porque dice tu palabra que aún a Zacarías, a varios, animaste y restableciste su ánimo, Señor Dios, para continuar hacia adelante. Dios, te ruego que tú nos des fuerza y que tú nos ayudes a confiar y estar atentos a tu voz, Señor Dios, en lo que vas a hacer en medio de este tiempo que como iglesia estamos viviendo, Dios. Te ruego que seas tú, Señor Dios, quien nos guíe y nos digas qué hacer en cada cosa, Señor Dios. Y que nosotros no digamos no, sino que estemos atentos a tu palabra, Señor Dios. Damos gracias por ella, Señor Dios, y rogamos que cada uno de nosotros podamos salir desafiados por ella y animados, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Creo que tienen cinco minutitos para ir por sus hijos.